Tú me has entrevistado a mí, ¿no? Con lo del zorro, sí. Y tú sabes que estaba esperando hoy día que Edgar Saba me faxeara una carta para ti. Anda, Edgar. Sí. ¿Dónde está? ¿Está en Perú? Está en Lima, sí. Anda. Ya. Antonio, como director, has escogido una primera película que tiene una trama difícil, dos historias paralelas que se manejan con mucha naturalidad y que en ningún momento se sienten forzadas. Y hay muchos elementos, comicidad, tragedia. Sí. ¿Qué fue lo que más te atrajo a ti de esa historia? Me atrajo que la vida es así. La vida tiene, y especialmente ahora que tenemos tanta información a través de tantos medios, ¿no? La vida se ha vuelto muy ecléctica y se ha vuelto muy jumpy, ¿no? Estás sonriendo cuando miras un telediario, estás sonriendo y la noticia que te llega después es tragedia, y la siguiente es comedia y haces zapping y te vas encontrando con una trama de increíbles sensaciones en la vida ya normal, ¿no? La vida es eclecticismo y en ese sentido la película también lo es. Pero hubo cosas mucho más específicas y más concretas. Los elementos sociales y políticos que se mueven en la película, por una parte, la reflexión que existía en la película y que existe en la película sobre la libertad y sobre la justicia, y sobre la vida y sobre la muerte. Tres entidades, básicamente, que son los que van luchando por su libertad. Un niño de 13 años, que es el que nos cuenta la historia como un cuento. Una mujer que después de 14 años de ser abusada decide buscar la libertad matando. Y después la comunidad afroamericana que busca la libertad completamente de otra manera completamente diferente. Esos tres elementos, cuando se combinan juntos, producen una reflexión en el espectador. Se produce eso, y se produce eso cuando las tres historias confluyen, se unen en el courtroom, básicamente, un poco antes de llegar al courtroom, los últimos 40 minutos de película, ¿no? Y entonces todo empieza a tener sentido. A mí me interesó mucho, por una parte, eso, el contenido de la historia, y me interesó mucho también la forma en que estaba descrito. Fue un poco excéntrica, distinta, con dos historias paralelas que mucha gente pensaba que se repelían, pero yo pensé desde el principio que eran complementarias porque nos relataban de alguna manera los pesares y los parabienes del sueño americano y de la pesadilla americana, juntos. Cuando me hablas de sueño americano y pesadilla americana, me pareció curioso que hubieras escogido un tema tan localista, aunque hay definitivamente valores que trascienden lo local y son humanos, ¿no? Pero quizá hay en esto un afán de terminar de derribar las barreras que ya como actor has tumbado. No realmente. El proceso de cómo Crazy in Alabama llega hasta mis manos, yo creo que tiene gran culpa de esto. ¿Por qué? Porque yo hace 3 años, Melanie y yo fundamos una compañía de producción que se llamaba Green Moon, con el propósito específico de buscar un trabajo mucho más alternativo del trabajo que estábamos realizando con los grandes estudios de Hollywood. Entonces, esa es una compañía que nace en América. Normalmente tenemos una presidenta que es americana. Entonces, los guiones que nos empiezan a llegar, los libros, las novelas, las entrevistas que empezamos a tener con jóvenes guionistas, son todas historias americanas. Y en ese concepto, y en ese contexto, perdón, en ese caldo de cultivo, Melanie un día me dice, yo tengo un script aquí que leí hace 5 años, que conociéndote sé que te va a interesar. Y me lo dio. Y efectivamente, ahí estaban escritas muchos de los principios que como ser humano yo manejo. Una forma de contar todo eso que a mí me interesaba. Y definitivamente se produjo casi una obsesión en mí, ¿no? Inmediatamente, después de haber leído el guión 3 o 4 veces, empecé a moverme a buscar dinero. Casi compulsivamente tenía que realizar esa película. Pero es lo que tú decías un poco al principio también de la pregunta, ¿no? Que siendo una película muy local, Alabama se convierte en el mundo, porque desafortunadamente los problemas de racismo siguen siendo la orden del día en los periódicos, porque los abusos en España, por ejemplo, hemos tenido una confrontación en el Parlamento hace 3 meses sobre casos de abusos a mujeres. El año pasado fueron 60 mujeres en España asesinadas por sus maridos. Y el número de mujeres abusadas es escalofriante, sube de los miles, ¿no? A cifras mucho más superiores. Lo mismo en Perú. Entonces, lo que estamos hablando está en 1965, pero desafortunadamente todavía sigue vivo. Una última pregunta, ¿no se puede? Ya, ok. Ay, qué pena, estaba interesadísima en la conversación. Ay, sí, me